Bienvenido, Dani, ¿cómo estás? Bien, bien, contento. ¿Cómo estás tú? Contento. Bien, gracias a Dios, feliz. Y contento con este tema. Es muy impresionante. Sí, me gusta el tema porque habla directamente de Cristo y para qué vino y qué nos enseña. Es un tema cristocéntrico. Jesús como el gran maestro. Quiero comenzar leyendo lo que nos dice 2 Corintios, capítulo 4, versículo 5 y versículo 6. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Cristo el Señor, y nosotros, vuestros siervos por Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Un versículo que resume el estudio que vamos a tener. Quiero preguntarte, Dani, para comenzar, ¿por qué era necesario que el carácter del Padre sea revelado? Ahí tú sabes que el versículo Pablo dice claramente que para que la luz, ¿verdad?, de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo ilumine nuestro corazón. Quiere decir que nuestro corazón está en tinieblas, ¿no? Ahora, ¿de dónde proviene esa tiniebla en nuestro corazón? Es importante, antes de poder comprender a Cristo como maestro, que vino a enseñar y que vino a revelar, tenemos que entender que el hombre primero está en tiniebla. El origen de las tinieblas en el hombre. Viene. Entonces, vamos a Génesis, mira lo que dice, vamos a leer rápidamente. En el caso cuando Satanás utilizó la serpiente para engañar a Eva, mira lo que dice aquí, mira con palabra sutil. Satanás sigue teniendo sabiduría, pero la emplea para el mal. Dice, la serpiente era más astuta, estoy en Génesis 3:1, la serpiente era más astuta que todos los animales del campo que Jehová había hecho. Y dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de ningún árbol del huerto? La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comáis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Mire lo que dice la serpiente, lo que dijo Satanás. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. No moriréis. Aquí ya comenzamos. Aquí nos enseña algo de lo que Satanás quiso enseñar acerca del Padre. Y sabemos que ese testimonio es falso. Primero, Dios le dijo, el día que ustedes coman, van a morir. Pero Satanás dijo, no van a morir. ¿Qué es lo que está diciendo? Él no es fiel a su palabra. ¿Me explico? Sí, es como otro maestro, ¿no? Él está mostrando un testimonio falso acerca del Padre. Entonces él dice, no crean eso, no van a morir. Aunque él dice que ustedes no van a morir. O sea, es mentiroso. Él no cumple lo que dice. También dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y del mal. Aquí nos está quiso mostrar otro testimonio acerca del Padre. Primero, él no es fiel a su palabra, y es importante entender estos puntos que Satanás presenta aquí. Primero, él no es fiel a su palabra, y segundo, él es egoísta, él se reservó algo para sí. Por eso que él sabe que si ustedes comen, ustedes van a tener algo que él tiene y que no les dio. Pero la Biblia nos enseña que Dios ya había hecho al hombre a su imagen y semejanza. No necesitaba absolutamente probar algo distinto, claro, para estar a su imagen. Claro, y la única criatura que ha sido hecho a la imagen de Dios ha sido el hombre. ¿Ves? Entonces, primero, no es fiel a su palabra. Segundo, es un egoísta. Y lo contrario de egoísta es amor. Muchos dicen, no, lo contrario de amor es desamor. No sé qué palabra significa desamor. No. Amor es egoísmo. ¿Sí? Porque amor es abnegación. Egoísmo es yo. Entonces, mira lo que sigue diciendo. El versículo 6, al ver la mujer que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó del fruto y comió, dio también a su marido, el cual comió igual que ella. Entonces vemos aquí, la mujer comienza a ver de otra manera eso que es prohibido, que se iba a convertir en pecado. Ahora te pregunto, Miguel, ¿eso no ha caído en toda la humanidad que creemos que el pecado es bueno? Sí. Que es deseable y que a veces también es necesario para nuestras metas y nuestra vida personal. Sí, eso es como caer en tinieblas. Exactamente. Entonces, debido a eso, a esta astucia que presentó Satanás por medio de la serpiente al hombre, y el hombre aceptó ese testimonio falso del Padre o de Dios. Primero, Dios no es fiel a su palabra. Segundo, Dios es egoísta, no es Dios amor, como él dice, es egoísta. Y tercero, lo que él prohíbe a veces es bueno, es deseable y necesario. Ahora, debido a eso,
Debido a eso, el hombre cayó en una degradación completamente terrible. Él rechazó ser guiado por la luz de la vida para ser guiado por la luz del fuego encendido por el hombre mismo, que es la filosofía humana. La filosofía humana se orienta es hacia el yo. Ahora, mira esta cita del Espíritu de Profecía, está en Mensaje Selecto, tomo 1, página 341, y mira lo terrible de esto. Solamente por aceptar ese testimonio falso de la serpiente acerca del Padre. Estamos hablando de acerca del Padre. Pero cuando escucharon la voz del tentador y pecaron contra Dios, se apartó de ellos la luz de la vestimenta de inocencia celestial. Y al perder las vestimentas de inocencia, se rodearon ¿de qué? Negros mantos de ignorancia. Es lo que dice, negro. Dice, los negros mantos de ignorancia ¿con respecto a quién? Con respecto a al Dios, Padre. Ahí está. Entonces dice, la clara y perfecta luz que hasta entonces los había rodeado, había alumbrado todo aquello a lo que se acercaban. Pero privados de esa luz celestial, la descendencia de Adán no podía ya más discernir el carácter de Dios, aún en sus obras creadas. Es decir, no podían ver a Dios, su creador, mediante las obras. Ajá. Las cosas que Dios creó, la creación. Por ejemplo, los astros, en una hormiga, en una hoja, que todo revelaba acerca de la gloria del Padre, pero ya no veían, estaban en unos mantos de ignorancia. Entonces ya podemos ver aquí para qué vino Cristo. Y sabes tú que lo primero que hizo Dios cuando el hombre cayó en pecado, ¿qué fue? Hizo la promesa, versículo 15, pondré enemistad entre ti. El hombre se hizo esclavo del pecado, sometido al pecado, pero Dios da la esperanza y dice, pondré enemistad entre ti, entre la mujer y la simiente, en la simiente suya. Esta te hiere en la cabeza y tú le herirás en el talón o en el calcañar. Está haciendo referencia a ¿quién? A Cristo Jesús. Cristo Jesús iba a romper con esas tinieblas de ignorancia, porque dice que es la simiente. Iba a crear esa libertad del pecado. Por eso dice, pondré enemistad. ¿Enemistad con qué? Con el pecado y con Satanás. Mira, vamos a Romanos para que veas la condición en la que llegó el hombre. En una aberración completamente terrible. Romanos. Vamos a leer Romanos 1, del 18 en adelante. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Mira lo que dice el versículo 20. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. ¿Ves? Las cosas de Dios, las cosas invisibles de Dios como sus atributos, se pueden entender por las cosas que son visibles, que son creadas. Pero lamentablemente ya el hombre no podía discernirlas. El problema está en nosotros, a causa del pecado y la transgresión y la separación de Dios. Ahora nos dirigimos hacia la solución. Pero no, mira esto, a lo que llegó el hombre. Mira lo que dice. Versículo 21, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracia, al contrario se envanecieron en su racionamiento y su necio corazón fue entenebrecido, las tinieblas, Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios, cambiaron la gloria de Dios corruptible por imágenes de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y reptiles. Mira lo que dice el versículo 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Del mismo modo también los hombres, dejando la relación natural con la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. La condición que llegó el hombre. Hombre acostándose con hombre, con bestias, mujeres, con bestias. ¿Solamente por qué? Por rechazar la luz que Dios les había dado, por aceptar las tinieblas y las mentiras de Satanás. Ahora sigo leyendo. Como ellos no quisieron, versículo 28, como ellos no quisieron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente depravada para hacer cosas que no deben ser. Están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad. Ahora aquí nosotros podemos decir, bueno, yo como pueblo de Dios, gracias a Dios, que yo no cometo esta inmoralidad. Yo no me acuesto con hombre y una mujer puede decir, una hermana puede decir, yo no me acuesto con mujer ni con animales. Pero aquí sigue diciendo. ¿Qué más? Dice, están atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia. ¿Habrá avaricia en nuestro corazón? Maldad, llenos de envidia. Aunque seamos pueblo de Dios, ¿puede haber envidia en nuestro corazón? Homicidio, contienda, engaño. Mira lo que dice, engaño. Y muchas veces creemos que el engaño podemos tomar el engaño porque a veces es necesario. ¿Cuántas veces nosotros, aún como pueblo de Dios, recurrimos a la mentira para evadir un sufrimiento o una responsabilidad? Mentiras blancas, ¿no? Ajá. Hermano, eso es tiniebla. ¿Te das cuenta cómo aún a pesar de que podemos decir que conozco la verdad,
atesoro tinieblas en mi vida. Y Miguel, ¿por qué mantengo la tiniebla? Porque eso me da seguridad, me da placer, me siento bien, con eso me defiendo. Y por eso Cristo vino a traer una luz acerca del Padre. Porque el hombre está en esa condición. Y aún, Miguel, nosotros, teniendo tal vez conocimiento de la Biblia, recurrimos a las tinieblas para nuestras metas personales. ¿Me explico? Sí. Y Cristo quiere romper con eso en nosotros, con esas tinieblas. Amén. ¿Por qué? Porque todavía mantenemos el testimonio falso de Satanás, de que el pecado es bueno, deseable y a veces necesario. Y que el Padre está muy lejos de nosotros y que solo está dispuesto a Y castigar. que me mandan más problemas y castigo y que Él no es fiel a su palabra. Y eso es un tema importante, otro día, pero ese tema de que tengamos el testimonio verdadero del Padre, de que Él es fiel a su palabra y de que Dios es amor, eso es lo que va a mantener al remanente en la gran tribulación en el tiempo del fin. Amén. Y eso es posible mediante Cristo. Claro. Dice, solo mediante Cristo. Ahora, Cristo es cierto que en su vida manifestó las obras del Padre, en su ministerio desarrolló, mostró, podemos decirlo así, las facetas de Dios, Padre, tal cual es. Pero yendo un poco más atrás, en su encarnación. Porque era necesario que Cristo naciera de mujer, por ejemplo. O se hiciera hombre. O se hiciera ser humano. Oh, claro. Y tomara nuestra naturaleza. Primero, Adán era representante de la tierra, ¿no? Vamos a decir como el rey, la cabeza de la humanidad. Pero como él perdió la potestad, se la dio a Satanás, entonces tuvo que venir Cristo y hacerse hombre para poder retomar de nuevo lo que Adán había perdido. ¿Ve? Y eso lo dice Hebreo, que Cristo derrotó el que tenía el poder del imperio de la muerte, que es Satanás. Otra cosa, uno de los argumentos que decía Satanás y que dice es que el hombre no puede ser obediente a Dios guardando la ley. Cristo vino para mostrar de que el hombre sí puede guardar la ley dependiendo del Padre, así como Él dependió del Padre Celestial. Por eso que es nuestro mayor ejemplo. Y nos da esperanza. Nos da esperanza. Entonces Cristo es una muestra de lo que puede hacer Dios en el hombre de aquel que se somete y acepta y cree en las promesas de Dios. Yo quiero mostrarte lo que dice Mateo 23. Mira lo que dice. Mateo 23, 8 dice, pero vosotros no pretendáis que os llamen rabí. Y rabí quiere decir ¿qué? Maestro. Ajá, entonces dice, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Uno es vuestro maestro. Dice, hey, ustedes no pretendan que lo llamen maestro. Uno es vuestro maestro. Aunque en el original no parece el Cristo, pero se sobreentiende. Él se está señalando a sí mismo. El versículo 10 dice, no seas llamado maestro porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Entonces, si Cristo es el maestro, ¿qué nos vino a enseñar? Si las tinieblas significa tener una concepción errada acerca del carácter del Padre, ¿qué nos vino a enseñar Cristo? Entonces, Cristo es maestro, pero ¿maestro de qué? ¿Qué nos vino a enseñar? ¿De qué es maestro Cristo? Ajá. ¿Tú tienes la respuesta? Claro, revelar el carácter del Padre. Eso lo vemos en Juan 14, ¿verdad? Mira lo que dice Juan 14. Una conversación que tenía con algunos de sus seguidores, de los discípulos. Entonces dice aquí en Juan 14, vamos a leer el versículo 9, que es la pregunta que le dice Felipe. Jesús le dijo, versículo 8, Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decir tú, muéstranos al Padre? Y el versículo 10 dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Ahora, eso es lo que vino a hacer Cristo. Primero, Cristo vino a vindicar el carácter de Dios ante el universo. Mostrar, no solamente en el mundo, sino en el universo, cuál es el verdadero carácter de Dios. ¿Por qué? Porque Satanás se encargó de distorsionarlo, tanto en los ángeles como en el ser humano. Y lamentablemente, muchos ángeles y el ser humano aceptó ese testimonio falso. Porque dice que los ángeles en el cielo estarán en seguridad cuando ven la cruz a Cristo. Dice que eso da seguridad que el pecado no se volverá a levantar, de que eso mostrará por eternidad que Dios es amor y es abnegado por sus criaturas, que aunque es un Dios de luz y de gloria, es un Dios abnegado. La palabra abnegado me hace pensar en San Juan 3:16, que nos dice, porque de tal manera amó el Padre al mundo, que dio a su Hijo, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Y Filipenses 2 también lo dice.
haya pues este sentir en vosotros. Que hubo en Cristo Jesús. Que no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. No, yo me quedo aquí en mi gloria, en mi trono, sino que se despojó de su gloria. Se hizo semejante a los hombres y estando en la condición de hombre se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Pablo en Gálatas dice, maldito el que es colgado en un madero. O sea que ese ser que estaba en la gloria, en el trono, se hizo maldito. Y maldito significa desgraciado. ¿Y qué es desgraciado? Desprovisto de la gracia de Dios. Por eso dice, Señor, ¿por qué me has desamparado? Muerte eterna. Entonces, vemos allí, esa es la luz. Amén. Del cerca del Padre. Porque tú ves a Cristo y estás viendo al Padre. No es que el Padre tiene un carácter diferente al de Cristo o Cristo un diferente al Padre. Tú quieres ver cómo trata el Padre al pecador. Bueno, estudia cómo Cristo trata al pecador. Y así vas a ver. ¿Cómo considera el Padre el pecado? Bueno, estudia a Cristo. ¿Cómo consideraba Cristo al pecado? En Hebreos dice que Cristo amaba la justicia y odiaba el pecado, la maldad. Entonces, lo que muestra el Padre lo enseñó Cristo Jesús. Entonces, yo quiero que veamos algo acerca de Cristo, porque muchos consideran a Cristo solamente como un simple profeta o maestro. ¿Me explico? Pero si consideramos a Cristo como un simple maestro más o un profeta, como muchos lo consideran, entonces la cruz pierde luz y pierde sentido. Porque está muriendo solamente un ser humano, cualquiera, allí. Pero ahí no está muriendo ningún ser humano cualquiera. Miren, vamos a leer Hebreos 1. Hebreos 1. Hebreos 1 al 3 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Mira lo que dice, ese Hijo es el que hizo el universo, no es cualquiera. Hizo el universo, tiene poder. Versículo 3, el que es el resplandor de su gloria. Mira, aquí estamos tratando de poder entender con palabras humanas una verdad que es profunda y eterna. Él dice, el que es resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Entonces estamos viendo que ese maestro, el que vino a mostrar al Padre, no es nada otro más que el resplandor de la propia gloria del Padre, la misma imagen de su sustancia. Entonces, perdón, en otras palabras, está diciendo que solamente uno podría mostrar la gloria del Padre. Que no lo puede hacer, otro. No puede hacer ni ángel, no lo puede hacer nadie. Solamente el Hijo unigénito del Padre. Amén. Mira lo que dice Juan 1. Juan 1. Esto enseña algo importante. Juan 1:18. A Dios nadie lo ha visto jamás. Nadie lo ha visto jamás. Dice Pablo, él habita en la luz inaccesible. A Dios nadie lo ha visto jamás. El unigénito Hijo, en el original griego dice, el unigénito Dios. Dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre es el que lo ha dado a conocer. Tú buscas la palabra en el griego y te dice, literalmente significa que significa un movimiento hacia que involucra entrar en un espacio con un propósito definido, un resultado. Entonces lo que está diciendo ahí, en el seno. O sea, Cristo es el único que puede entrar literalmente, moverse a una unión íntima con el Padre. En el seno. El seno significa pecho. Entonces, es el único que puede estar en esa intimidad. Por lo tanto, es el que lo da a conocer, porque él conoce y entiende lo que es el carácter del Padre Celestial. Por lo tanto, es su Hijo, y el carácter del Padre es el carácter del Hijo. Esa llegada aquí del Padre no lo ha hecho ni ángel, no lo ha hecho ni Satanás, nadie. Solamente el Padre, solamente Cristo, perdón, el Hijo. Por eso dice, el unigénito Hijo que está en el seno. O sea, aquel que puede entrar en la presencia íntima del Padre en una unión con Él. El que nos da a conocer. Ahora, Dante, quiero preguntar una cosa. ¿Cómo ese unigénito Hijo del Padre vino también a convertirse, o cómo podríamos entender lo que significa también que vino a ser el Verbo de Dios? Bueno, la palabra de Dios. Verbo significa palabra, ¿no? Y el Cristo como verbo es la palabra andante. Es el que obedeció, viva. Claro, el que obedeció la palabra, y Cristo, la vida de Cristo muestra lo que el Padre quiere hacer en aquella persona que obedece a la palabra. Ahora, mira lo importante de esto.
¿Con qué intención? La pregunta es, ¿con qué intención Cristo vino entonces? A mostrar el Padre. A mostrar el Padre. Eso tiene un propósito. No solamente es decir, bueno, miren cómo es el Padre y todo llega hasta allí. Ahí, por ejemplo, si volvemos a Hebreos, donde nos quedamos en Hebreos 1, versículo 3. Hebreos 1, versículo 3, vamos a leer, dice allí, porque el versículo no termina, dice: Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado, ¿qué cosa? La purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Entonces, ¿con qué intención Cristo viene a revelar la luz del Padre? Dice aquí que es el resplandor de su gloria. Cristo es el resplandor de la luz, de esa luz eterna que refleja. ¿Ves lo que significa esto? Cristo es el resplandor de la luz eterna que refleja de manera suprema la gloria de la deidad. Ahora, esa luz tiene tanto poder, porque aquí dice, tiene tanto poder que penetra toda tiniebla, que somete a cualquier ser humano a la esclavitud y rompe con todo yugo de pecado. Esa luz. ¿Te das cuenta que las tinieblas llegó al hombre a cometer pecado de injusticia, de maldad, de acostarse uno con otro, de pecado, de engaño? Y si queremos romper hasta con la mentira, que es un pecado que nos tomamos como muy simple, insignificante, necesitamos esa luz que quebrante nuestro corazón. Amén. Que es la palabra que dice que llega hasta ¿dónde? Hasta los tuétanos y discierne los pensamientos más profundos de nuestro corazón. Solamente con la luz. Ahora, la pregunta es, ¿me gustaría ser un alumno de ese maestro? Una buena en el pregunta. cual con la espada de su palabra me quiere traspasar el corazón para llenarme de su luz y que saque esas tinieblas de mí. Ese viejo Daniel, o ese Daniel que a veces se refugia en las tinieblas para defenderse, para hablar, para alcanzar sus metas personales. Me gusta ser quebrantado porque la luz es muerte al yo. Y lo mostró Cristo. Cristo, estando en el trono, se rebajó. Esa es la luz del Padre, ¿verdad? Entonces, la pregunta es, me encanta a mí, me deleito en ser un alumno de ese maestro que quiere quebrantar mis tinieblas con su luz. Tenemos que meditar cada día eso. Amén. Porque solamente los que van a estar ante la presencia del Padre Celestial, que es luz, lo dijo Cristo en la bienaventuranza: bienaventurado el limpio corazón, porque ese verá a Dios. Y lo dijo Pablo en Hebreo. Dice, procurad, seguir la santidad y ¿qué más? La paz y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Entonces, ¿cuál es el llamado que Dios nos está haciendo, Daniel? Bueno, termino con esta cita del Espíritu de Profecía, porque tiene un propósito esa luz en la humanidad. Mira, Cristo fue el mayor maestro que el mundo conoció jamás. Vino a esta tierra para difundir los brillantes rayos de la verdad. ¿Con qué propósito? ¿Cuál es el fin de eso? A fin de que los hombres pudiesen adquirir idoneidad para el cielo. Entonces, es una pregunta que tenemos que hacernos cada día. ¿Quiero andar en la luz? ¿O todavía quiero seguir en las tinieblas porque allí me siento seguro? Y me siento tranquilo y me siento cómodo. Pero la intención de Cristo es quebrantar con esas tinieblas para que un día nosotros podamos estar ante la presencia de un Dios que es santo, ante su gloria no nos consuma, porque es un Dios de luz, es un Dios de vida, es un Dios de verdad. Es un Dios de amor, es un Dios al cual podemos confiar. Amén. Amén. Y para eso vino Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, Dani, por esta hermosa reflexión, este hermoso estudio acerca de la revelación del carácter del Padre solo mediante Jesucristo. Dios te bendiga. Amén. Gracias.